que creo que ya se pudo solucionar el problema de audio que teníamos hace un instante. Entonces, nada, primero que todo, darles otra vez la bienvenida a otra transmisión en conexión. Bueno, como siempre los estoy acompañando en este espacio y los invito a que vayan a compartir la transmisión con sus amigos, con sus familiares, para que lleguen y pues puedan escuchar un poquito del tema del día de hoy. Y mientras más gente va llegando, les cuento que hoy vamos a hablar sobre todo lo de la comunidad trans, toda la violencia, la intolerancia por la que esta comunidad pasa a diario en nuestro país. Y por esta razón me encuentro con Edward y con Oscar. Ellos realizaron un video titulado Extravaganza en el que hablan de este tema específicamente y lo ejemplifican con la historia de una chica llamada Ava. Es por esto que ellos están hoy aquí acompañándonos, así que quiero darles la bienvenida a los dos chicos. Ahora sí, ¿cómo están? Tranquila, no, muchas gracias. Yo sé que la vamos a pasar muy bien y pues el tema que vamos a tocar hoy es muy, muy importante. Claro que sí. Sí, lo mismo, muchas gracias y me parece importantísimo, digamos, que esta plataforma se disponga para que pues todos podamos conocer de los trabajos de todos y por los cuales nos esforzamos cada semestre. Claro que sí, y es muy importante y también recordarles a los chicos que están acá de la Universidad de Externado que si han publicado algo en conexión, pueden escribirnos a nuestras redes sociales y acá pues los escucharemos sobre todo su proceso de creación a la hora de producir videos, texto y demás. Ahora sí, empecemos chicos, quiero que pues acá le cuenten a nuestra audiencia por qué eligieron ese enfoque y el tema de la comunidad trans en un inicio. Bueno, el tema de la comunidad trans surgió, digamos, que después de haber buscado bastante, digamos, en materia de un tema social que nos dirá o que nos permitiera, digamos, que hablar de diferentes temáticas actuales, pero al mismo tiempo que fueran importantes tanto para nuestra generación como para la sociedad en que vivimos y pues concientizar un poco a la ciudadanía sobre el tema. En medio de esa búsqueda, digamos que lo que hemos encontrado es el tema que más nos interesa sobre la diversidad sexual y sobre los respetos a esa libertad de elegir. Eh, y digamos que en medio de esa búsqueda encontramos todo el tema de la comunidad LGBT tanto en Colombia, en Latinoamérica, como en diferentes partes del mundo, y también cuáles digamos que siguen siendo sus luchas. En ese sentido, empezamos a delimitar el tema porque claramente pues es algo muy grande, digamos que toda la comunidad, pero una vez digamos que empezamos a revisar cuál era la comunidad o la parte más afectada de la misma, pues encontramos que la comunidad trans es una de ellas. Y a partir de eso y concretando como este tema, pues como esta luz verde que se nos encendió sobre ese tema y decidimos, digamos que hablar sobre la comunidad trans en este video. Y porque sienten como que era importante dar a conocer todo eso que ellos vivían con, pues contándolo con la historia de Ava, haciendo como esa relación entre la realidad y la historia que ustedes cuentan allí. Pues la historia de ABBA es, digamos que, una herramienta a través de la cual, digamos que quisimos hablar de varios tipos de violencia. No solamente de la violencia física, que pues por supuesto es una de las que más queda reflejada, pero también digamos que esta violencia psicológica y también digamos de una tercera violencia que tiene que ver más en introspección, porque digamos que todo esto, toda esta serie de situaciones en las cuales padece la comunidad trans, pues termina teniendo un efecto en la forma en la que las personas pueden llegar a pensar sobre sí mismas y sentirse con respecto a estas situaciones. Y digamos que, bueno, el tema de abordar este tipo de situaciones trans, como bien lo decía Oscar, pues hay una gran diversidad dentro de la comunidad LGBT y hay que existan varias siglas que pretenden ser muy inclusivas, pero digamos que sí, digamos que a través de esto también necesitamos reconocer que la trayectoria de ciertos grupos no ha sido igual a la de las demás, a pesar de que todos estén involucrados en una misma comunidad. Entonces es un poco enfocarnos en la comunidad trans que digamos que en Latinoamérica y en nuestro país, pues digamos que ha tenido una trayectoria tan violenta y digamos que llena de agresiones y muy intolerantes,
digamos que esto a comparar de, digamos, otra visibilidad que se le ha dado, por ejemplo, a la comunidad gay o la comunidad lesbiana. Entonces, esta fue la oportunidad como para aprovechar este espacio que nos brindaba un trabajo para, digamos, que tener cierta responsabilidad social al hablar de una comunidad que necesita ser tratada y necesita, digamos, que generarse una conciencia alrededor de las experiencias que vive. Sí, es verdad, así siempre se tiene como muy presente lo que es la comunidad, pues en general, ¿no? LGTBIQ más, pero como que no siempre se ahonda en cada una de las partes que esta comunidad, por la que esta comunidad se compone. Entonces, sí es importante y lo que ustedes iban diciendo en cuanto, digamos, la violencia psicológica es algo que los afecta mucho y pues al fin y al cabo es violencia y es como una persona se va percibiendo y es un punto pues a destacar de este trabajo que ustedes realizaron. Otra cosa también es el hecho que ustedes, bueno, este es un video procedimental en donde ustedes cuentan ciertas cosas y las relacionan pues con lo que es la comunidad trans. ¿Cómo se les ocurrió esa idea de relacionar la metamorfosis de una mariposa con una persona trans? En este caso, Ava, que es la historia. Bueno, pues eso fue un tema entre mezcla de curiosidad y de, no sé, tal vez como algo que se apareció también en el camino en medio de la búsqueda, como te decíamos, hay una cantidad de información impresionante en Internet sobre el tema y digamos que a partir también, digamos que de los videos que utilizamos, que más adelante pues creo que hablaremos sobre eso, material, los videos que nos inspiraron al video también. Un video creo que es de Lady Gaga que habla precisamente como de algo muy parecido, pues es muy distinto claramente, pero digamos que de ahí nos sonó como una palabra sobre el tema del capullo, y empezamos a investigar que podía, teníamos muchos datos sobre, digamos, la violencia hacia esta comunidad, que pues digamos que siempre se representa en cifras, pero no muchas veces en historias, que eso es otra cosa que también tratamos de dejar también en claro ahí. Y entonces encontramos, digamos, unas coincidencias o algo parecido que podríamos, digamos, que conectar entre las dos. Y fue ahí donde, digamos, que la mariposa terminó siendo como digamos, que ese proceso también. Y es que eso es lo otro, digamos, que no solamente es por la coincidencia, digamos, en fechas del nacimiento o la fecha de muerte o el periodo de vida de una mariposa, sino, por ejemplo, también el tema de poder, digamos que abrirse y ser uno mismo, ser la persona que uno quiere ser. Entonces, eso también, digamos que está incluido. Sí, es una comparación como muy acertada en ese entonces. Y eso que hablas tú de los tiempos, al final del video, ustedes dicen que demoraron 4 días realizando el video y eso, entonces creo Ujú. que la comparación va muy acertada a lo que quieren lograr. Y en cuanto, ¿qué otras cosas investigaron para poder respaldar todo lo que decían en el video? Ustedes también incluyen a personas trans de la vida real. No sé, cuéntenos un poquito sobre ese recurso que utilizaron ahí. Pues como digamos que contábamos con esa gran responsabilidad al hablar de un tema tan sensible y una problemática tan grande en la sociedad colombiana y en general, digamos que especificamos mucho al final del video, se hace énfasis en Latinoamérica. Esto pues digamos que surgió a raíz de pues, un periodo bastante extenso de investigación, digamos que para ver e informarnos más allá de lo que uno cree, para ver realmente cuáles son esos casos específicos. Por eso quisimos, digamos que de cierta manera, resaltar y dar un reconocimiento y sí, digamos que de cierta manera visibilizar esas personas en esos casos específicos, muchos de los cuales son cercanos, porque digamos que algunos pasaron a través de medios, pero hay otros tantos de los cuales no se ha hablado. Entonces, pues creímos que era muy importante, digamos que mencionar algunos de los nombres, porque por supuesto, pues quedan fuera muchísimos, pero digamos que en el sentido de resaltar a una persona y dar un reconocimiento acerca de su historia, también digamos que se concientiza y digamos que se le da seriedad también de cierta forma al video, porque claro, digamos, construimos una estética, construimos una narrativa que está llena de metáforas y digamos que de cierta manera de conexiones entre ciertos datos y todo, pero digamos que todo quisimos construirlo con un sentido.
y es que así como la mariposa, digamos que sufre una transformación que no se da de la noche a la mañana, y bueno, digamos que volviendo un poco al tema de de la mariposa, mm, en una parte hablamos de, nosotros ni siquiera sabíamos que la mariposa tenía tantas etapas. O sea, nosotros pues digamos que recordamos que listo, está la oruga y luego está en el capullo y luego Y se que rompe sale eso y y sale ya. la mariposa. Pero no, realmente es un proceso y investigar con detalle nos permitió ver que no solo se parecía un poco como a todo ese reto y todo este proceso a través del cual la comunidad trans pasa a lo largo de su vida, digamos que en la construcción de su identidad y la construcción de una expresión, sino que, digamos, por ejemplo, en una parte dice, en lo que investigamos, que la oruga cuando está dentro para ya salir, se empieza a comer su huevo. Entonces, digamos que comer algo que ella misma produjo, ¿no? Entonces, Sí. de cierta manera requiere de como de un sacrificio que hay que hacer para poder, digamos que salir y experimentar otra etapa de la mariposa, es, por ejemplo, la pupa, que, por ejemplo, la pupa ni siquiera tiene pies, ni siquiera ve. Entonces, es como todo, son como todas unas fases que, como lo decía Oscar, digamos que no salió todo como tal, todos estos datos de la nada, no salieron todos a la vez, digamos que se fueron construyendo muy en el proceso y eso hizo el proceso muy interactivo. Pero creo que sí, la investigación nos sirvió mucho para conocer más allá de lo que uno puede saber. No, y de hecho sí fue muy importante pues como esa aclaración porque digamos que sí se ve la correlación que hay allí, ¿no? De que pues las personas pues tienen que arriesgar y decidir entre lo que hay una parte que ustedes pues más que en el video que ustedes escribieron en la descripción era como que Ava tenía que decidir entre lo que ella quería hacer o lo que la sociedad quería que ella fuera, si no estoy mal. Entonces sí siento que o sea, hay una fuerte relación en ese desarrollo de lo que es la mariposa como tal. Y ya en cuestión como tal de el video, ¿qué sienten que fue lo que más se les dificultó en cuanto a la grabación, en cuanto a transmitir ese mensaje por medio de ese video? Lo que se nos dificultó. Sí, Yo creo que fue, digamos que duramos mucho tiempo con el tema de poder, porque el tema de la mariposa, como te contamos, es todo un proceso. Digamos que nosotros no llegamos al inicio y dijimos, o ya sabíamos de por sí todo el tema de la mariposa y todo el tema del proceso. Entonces, digamos que encontrar como alguna similitud, algo, eso fue, digamos que complicado, pero pues el tema, digamos, también un poco, pues fue un choque en el sentido, no solamente para nosotros, o sea, nosotros a la hora técnico, a la hora de hacer las cosas técnicas, sino también, digamos, en el tema del impacto por el tema, porque creo que, digamos que nosotros escuchamos la violencia muchas veces al día por diferentes canales, o incluso muchas personas pues la viven, pero cuando digamos que uno ve, escucha y entiende todas estas realidades que tienen que vivir personas todos los días, eso también digamos que es un choque pues duro a la hora de, por ejemplo, pues plasmarlo y cómo hacerlo, como decía, pues digamos, manteniendo el respeto y también manteniendo, digamos, que la dignidad, digamos, de las personas, bueno, digamos, todos los derechos y respetos que ellos merecen también. Y en sí, materia técnica, pues sí, sí, dale, dale, dale. y en materia técnica, pues digamos que en general el tema del tiempo, el tema de la edición a distancia, bueno, si nos podemos hablar, por ejemplo, este tema de la pandemia, cómo ha afectado también el tema de las ediciones, del trabajo colaborativo, que muchas veces, pues digamos que tampoco nos lo permiten los medios técnicos o los instrumentos que tenemos. Entonces, esos retos también se dieron. Y digamos que todo pues fue como un proceso, pero pues finalmente quedamos muy contentos con el resultado. Y a pesar de la pandemia y de todo, a la gente que nos está viendo, si observan el video, que de hecho está ahí en el chat de la transmisión, pueden dirigirse a verlo. Ellos tienen unas tomas muy específicas y unas transiciones muy buenas que hay que valorar teniendo en cuenta como ciertas dificultades, digamos, al momento de la edición, de reunirse para grabar y demás. Digamos, recuerdo mucho en este momento la transición cuando a Ava le dan una cachetada y luego pues aparece pues súper mal. Entonces, es algo visual que
lo que tú dices, o sea, respeta, o sea, da a conocer como el respeto que hay que tener para la comunidad, pero no deja de lado toda esa violencia que estas personas viven a diario, a pesar pues de que estamos en pleno 2021, igual ellos siguen viviendo este tipo de cosas, de verdad. Y chicos, digamos, en cuanto al título, ¿de dónde le salió ese nombre de extravaganza? ¿Cómo empezaron a sacar ese nombre? ¿Y qué otros nombres posibles tenían ahí? Bueno, no, realmente yo creo que Oscar tiene la historia adecuada para contar A ver, ese cuéntanosla. Bueno, pues la historia, y yo incluso ahorita recordando, fue muy, muy chévere, digamos, cómo salió el tema de la historia, porque inicialmente el personaje se llamaba de otra manera, yo no recuerdo bien cómo se llamaba, o se llamaba, no, bueno, no, ahorita y no tenía recuerdo. otro nombre, pero no Y recuerdo. recuerdo que en una de las reuniones, como para cuadrar, seguíamos cuadrando todo lo técnico, todo de la producción, el tema del mensaje. En una de esas, en colectivo, creo que fue Eduard, y bueno, Laura que no nos acompaña aquí, que también estuvo en el proceso, pero que digamos que también hace parte de este trabajo. Y en un momento él se le ocurrió y dijo, bueno, cambiémosle a Ava. Ok. Y digamos que en ese momento, pues el nombre yo le decía, bueno, pero ¿por qué? No sé qué. Bueno, él me explicó, finalmente terminamos entonces con ese nombre. Y a lo último entonces decimos, bueno, el título, y creo que lo que más nos cuesta a nosotros es el tema de los títulos y pensamos y duramos días pensando títulos. No, pues finalmente terminamos en una página de internet buscando palabras que comienzan o tienen la palabra Ok. como para que tuviera significado. Y buscamos y ninguna pues nos daba sentido, al menos en español. Después entonces entramos a inglés a ver de pronto qué podría ser. Y claro, ya pues palabras muy extensas, son palabras así. Entonces cuando estábamos leyendo así pues todas las palabras, entonces les dije extravaganza y nos quedamos y pensamos en eso, o sea, veíamos las imágenes como con ese brillo, como con esa luz, como con, y nosotros decíamos, esa es. Y finalmente fue esa, yo creo que fue una lección muy, muy chévere. Y nos encanta, digamos que el título, personalmente creo que es una de las cosas que más me gusta de todo la serie. Y se relaciona mucho con la estética que montan ahí, porque está el título con lo brillante y pues uno también lo asocia mucho al tema, ¿no? Entonces ahí está muy bien acertado ese título extravaganza y el dato de que tuviera la palabra Ava también. Pues no, vean, no lo habría imaginado de esa forma, entonces sí tienen como su significado ahí detrás, ¿no? O sea, total. Y bueno, gente, para quienes hasta ahora están llegando, les recuerdo que si se perdieron algo del en vivo, vamos a repostearlo en nuestras redes sociales, en Instagram, en IGTV y en nuestro YouTube para que también vayan y nos sigan por ese medio. Y igual, pues si quieren estar hablando aquí en este espacio, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Recuerden que tienen que haber publicado algo en Conexión Externado. Y ahora sí, bueno, también, si quieren comentar algo, aquí los vamos a leer también. Pues si tienen preguntas para los autores de este video titulado Extravaganza. Y aquí, ahora sí, retomando con ustedes, bueno, chicos, en la narrativa, pues es súper interesante porque la hacen muy bien, lo dinamizan con voces, con música, ¿sí? Y con los datos que ya veníamos hablando, porque decidieron en ciertas partes como poner dos voces o hacer ese cambio de, no sé, la cámara que a veces como que va girando por todo ese lado, cómo fueron desarrollando todo ese tema porque esas decisiones. Creo que el tema de em, como el proceso de transformación es algo que define muy bien el proyecto. Tanto, digamos que en la historia visualmente contada, porque digamos que hablando de lo que se ve, pues tenemos en una primera parte como una vida muy de fiesta, como estaba ahí como con su amiga, disfrutando de ella misma, del momento. Pero luego entonces vemos que la realidad no es tan así.
ya pasamos a otras situaciones que son la presión de su familia en la parte final, esa decisión que ella tiene por si va a realizarse la operación o no. También tenemos el tema de la agresión física. Entonces, digamos que ahí va como una transición. Bueno, las transiciones también que tenemos en ciertos momentos son como para mostrar que realmente existen pues dos lados, ¿no? Por un lado existe lo que se quiere llegar a vivir, la manera en la que se quiere ser y expresar, pero por otra, digamos que están un poco esas dificultades que impiden que se llegue a ese momento pues como de realización. Y con respecto a las voces, digamos que va muy ligado pues al proceso, digamos que en ese proceso de transformación y de conversión para una persona trans en búsqueda de la libertad de expresión y su libertad a la hora de mantener una identidad ante la sociedad. Entonces decidimos lo de las voces porque digamos que quisimos hablar tanto como desde el inicio, desde que una persona trans o desde que la mariposa apenas es una oruga, hasta cuando ya está realizada, cuando digamos que por supuesto ha pasado un proceso y pues digamos que lastimosamente por ciertos estereotipos, por ciertos estigmas, por intolerancia, pues ese proceso se vuelve muy difícil. Y hay muchas personas que digamos que se quedan en el deseo de llegar a cumplir su proceso, pero se sienten oprimidos y se sienten muy, digamos que impedidos. Y es una lucha constante. Entonces, también digamos que la voz femenina representa ahí en el video esa realización. Como que es toda una lucha que vale la pena y que es necesaria. Sí, la voz femenina ahí es, sí se nota que es súper clave al momento de contar las cosas y la presión que ejerce como la familia sobre Ava, también sobre ella misma, donde se pone la cinta, todo ese tipo de detalles que comunican al final algo, ¿no? Y digamos, ¿cómo hicieron con la persona que actuó como Ava para que transmitiera todo lo que ustedes querían? O sea, ustedes le decían como, bueno, tienes que hacer esto, pues obviamente tendría que haber una guía, pero entonces, ¿cómo fue ese proceso para lograr transmitir ese tipo de sentimientos? Pues yo creo que en ese sentido fue el tema de escoger una persona de confianza, digamos que es una persona en la que nosotros conocemos, es cercana y poder, digamos, plantearle este proyecto, pues para nosotros decirle, bueno, mira, digamos que queremos lograr esto, queremos que de pronto se haga así. Y pues como decíamos, digamos que entonces uno también de esos retos que tuvimos a la hora de ejecutarlo fue el tema de encontrar a esa persona correcta para que pudiera o que fuera, digamos, un poco también que lograra las escenas que queríamos, etcétera. Y entonces, digamos que llegamos a este tema de encontrar a nuestra compañera también de semestre incluso, y ella dijo, bueno, chévere, digamos que no le tengo pena a las cámaras, continuó con eso, y fue, digamos que a través de eso, a través, digamos que poder también plantearle cuál era no solamente las escenas que ella tenía que hacer, sino también las situaciones que queríamos que ella como que tratara de sentir y de ponerse en los zapatos de esa persona para poder evocarlas en las cámaras. Y finalmente, pues digamos que salió muy bien, digamos que lo que ella hizo a través de la actuación. Obviamente, pues hicimos muchísimas tomas que, digamos que después empezamos a revisar, a mirar cuál nos gustaba, cuál no, y pues a partir de eso también construir la pieza final. Y digamos, tuvieron como, ella siempre estuvo disponible en tiempo para poder realizar las tomas que ustedes querían o cómo manejaron eso. Pues ella sí nos ayudó bastante en el sentido de que, bueno, de nuevo viene la pandemia con la ciudad y pues bueno, pues obviamente pues teníamos que seguir manteniendo los cuidados. Ella también muy amablemente nos prestó su casa, su Ujú. apartamento para poder grabar esto y sí, realmente estuvimos, eh, ¿cuántos días fueron en total de grabación? ¿Y cuánto tiempo Creo que duraron? fueron, creo que fueron, si no estoy mal, como tres días, creo. Sí, alrededor de tres, bueno. Y sí, tuvimos que ir una y otra vez porque digamos que, bueno, había el tema de también las limitaciones de tiempo y también debíamos como adecuarnos pues al horario y la disponibilidad que tuviera ella.
Incluso hubo unas cosas que nos tocó dejar en su apartamento para luego volver, pues porque hubo unas cosas que nos quedaron faltando. Entonces, pues el tema de estar moviendo equipos, pues también era como otra dificultad ahí. Pero no, digamos que pues sí fue adaptarse a los tiempos, pues tanto de nosotros como equipo como de ella que muy amablemente nos ayudó. Y en total, digamos, para grabarla a ella y pues conseguir pues ciertas imágenes en edición, más o menos, ¿cuánto demoraron haciendo la totalidad de este proyecto? Más o menos. Pues es difícil estimarlo, creo, porque digamos que, como decía, digamos que al mismo tiempo que estábamos, digamos que en medio de este proyecto, estábamos también respondiendo por las demás actividades. Entonces, muchas veces nos reunimos como para adelantar otras cosas, pero pues también terminamos a otras cosas de la edición o incluso cuando estuvimos haciendo todo el tema de la preproducción. Entonces, pues en ese sentido, no sé, yo creo que habrá sido, digamos que si ponemos tiempo seguido o continuo, podríamos decir que una semana o un poco más tal vez que duramos, digamos, si sumamos todos esos tiempos juntos. Y lo que decía, digamos que el tema pues de la edición pues no fue fácil ya que tuvimos que hacerlo también muchas veces a través de Zoom con todas las restricciones que eso tiene en nivel técnico. Entonces eso también digamos que presentó todo un reto. Sí, de hecho, a eso iba la pregunta, como para que la gente vea que todo este tipo de producciones llevan un esfuerzo que no se saca de un día para otro, que a veces pues se tienen que cuadrar los tiempos, tienen que cuadrar cómo vamos a editar y aún más en pandemia, ¿no? Y que pues se haya logrado un buen trabajo, pues que a la final siento que se comunicó lo que se quería y pues igualmente les recuerdo que ahí en el chat está el link para que vayan a Conexión Externado y vean este video. Y chicos, a la final, ¿cómo se sintieron al ver todo este trabajo ya finalizado? Pues aparte de muy complacidos y digamos que también satisfechos en el sentido de que pues era un reto de nuevo pues resaltando como la importancia del tema y digamos que pues fue un constante reto en realidad porque listo, digamos que iban surgiendo ideas que se fueron adaptando, que digamos que iban teniendo correlación, pero fue también muy espontáneo el trabajo que realizamos. Entonces, ver que logramos comunicar de una manera muy metafórica, muy estética, pero que al final, digamos que al final de todo, pues se logró comunicar como esa situación o esa serie de situaciones que queríamos transmitir, pues fue lo más importante. Y digamos que nuevamente darle el destaque ahí al tema. Y no, pues digamos que para nosotros es muy complaciente este tipo de proyectos. Eh, Más, pues por ejemplo, hablando ahorita de extravaganza, pues qué bonito que estemos, por ejemplo, en este espacio hablando de este trabajo justo en el mes del Pride. Entonces, Mm. digamos que son ese tipo de trabajos a través de los cuales uno también aprende. Aprende realizando y aprende a descubrir y se educa de muchas formas. Claro que sí, es muy cierto. Sí, justamente estamos en el mes del Pride, entonces es muy acertado pues tener ese tipo de charlas en este momento, en este espacio, para que más personas puedan verlo y tener un mayor alcance de este tipo de historias que son muy importantes que las tenga en cuenta la sociedad a modo de reflexión también generalmente, ¿no? Y ustedes para cada uno, ahí sí, que me cuenten qué experiencia les dejó todo este proceso para su vida profesional. Bueno, yo creo que el tema de lo profesional es, primero, pues, como lo hemos venido hablando, todo el tema técnico, todo el tema a través pues, lo que tenemos que hacer para poder, digamos, lograr estos resultados, pero también todo el tema que tenemos que hacer para, digamos, que lograrlo a través, digamos, que pensar las historias, pensar cómo conectarlo, y eso también, digamos, que fue todo un reto. Y queda como aprendizaje también para la vida profesional. Y digamos que solamente el tema como tal, digamos, de poder aprender o poder, digamos, que visibilizar esos temas en materia de violencia de género, también, digamos, que para personalmente me queda mucho como experiencia personal y experiencia profesional. Claro que sí. Sí, yo creo que
Sí, ahí también de nuevo recalcando en lo de eso que pudimos descubrir y digamos que informarse también, digamos que todo ese proceso investigativo antes de la realización y la creación de este video, pues digamos que es muy nutritivo también para nosotros como comunicadores y periodistas, porque digamos que de cierta manera nos estamos enterando de muchas cosas que pasan de improviso por nuestras vidas. Son situaciones que muchas veces están súper lejos de nuestra realidad, pero que digamos que la importancia que tienen para nuestra sociedad son cosas que terminan afectándonos a todos y debería ser y debería tener un compromiso por parte de todos. Entonces, digamos que enterarnos, aprender y digamos que también reflexionar y generar productos para que las audiencias también, digamos que reflexionen a la hora de cuál es el papel que cada uno de nosotros tenemos, cuáles son esas acciones que debemos evitar para, en este caso, eh, relacionarnos de una manera acertada con la comunidad trans. Entonces, esta educación también nos sirve para saber articular como ciudadanos. sí, y sobre todo pues en nuestra carrera que tenemos que en parte dar a conocer todo ese tipo de reflexiones que son muy valiosas y que nuestra carrera realmente importa dentro de la sociedad por todos los contenidos que vamos realizando a lo largo pues digamos que nuestro proceso de formación. Entonces sí es muy importante lo que ustedes han resaltado a lo largo de este en vivo y pues todo lo que quisieron transmitir dentro de este video que es extravaganza y es un tema de que no siempre se habla y que siento que se logró muy bien, de una manera dinámica, de una manera en la que se entendiera la problemática real sobre lo que viven ellos. Así que, bueno, chicos, yo quiero agradecerles por pues compartir este espacio con nosotros aquí en Conexión, también compartirnos ese proceso que tuvieron, todos esos datos curiosos que son súper interesantes al momento de la producción de este video. Así que gracias en serio por hablar acá con nosotros. No, gracias a ti, creo que pues pasamos un rato muy chévere hablando de un tema muy importante y también pues es muy lindo para nosotros revivir como esos detalles que hay detrás de ese producto final. Claro que Sí, yo sí. también agradezco mucho la invitación a ustedes y siempre ha sido muy chévere poder, digamos que, dar a conocer estos trabajos, pero también, digamos que dar a conocer una problemática de la sociedad que, como tú lo dices, no se visibiliza y que es muy importante, digamos, para nosotros, pues, hacerlo a través de un proyecto como este. Entonces, muchas gracias también. Claro que sí, y para eso es este espacio, para que nos cuenten un poco más a fondo de todas esas realizaciones que han hecho. Así que, pues, si nos están viendo aquí estudiantes de la facultad que hayan publicado en Conexión, no olviden contactarnos a nuestras redes sociales para poder hablar de sus experiencias aquí. También, pues, recordarles que todos los jueves tenemos en vivo con un tema diferente, así que estén súper conectados a Conexión Externado en nuestras redes sociales. Y gracias por quedarse hasta este punto de la transmisión y nos vemos el próximo jueves.